primero que nada, yo tengo muchos años de militancia, digamos, en las cuestiones de seguridad pública, ¿no? Tengo casi 10 años con vecinos autoconvocados y conozco la problemática de la inseguridad en la provincia. Además de ser el referente de la Libertad Avanza, esto me parece, como ciudadano te lo digo, una aberración ideológica. Hay 2 o 3 puntos que hay que tener en cuenta, digamos, de cuál es la mirada del Estado provincial. Primero que nada, la Secretaría de Derechos Humanos dentro del Estado es una aberración jurídica. Es decir, esta medida está impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, que no tiene ningún sentido dentro del Estado. Los derechos humanos fueron creados justamente para combatir el abuso de la fuerza pública, es decir, del Estado. Esta Secretaría está dentro del Estado y promueve, digamos, una medida absolutamente irracional, en el sentido de que también tenés en el Chaco un comité de la tortura, digamos, es decir, como que parece ser que seguimos viviendo en la década del 70, ¿no? Y que hay un Estado represor, es decir, la Secretaría de Derechos Humanos está dentro de ese Estado. Y si no hay garantías constitucionales o se violan garantías constitucionales, ya tenés la misma ley, no hace falta, acá hay una cuestión, no hace falta avasallar sobre todo sobre las víctimas, porque hoy las víctimas reales son las víctimas del delito, son las víctimas del delito. Esto yo lo vi en la calle, caminando la calle con los padres de los pibes que le asesinaban a sus hijos. Esto es una barbaridad, es una aberración. Bueno, es simplemente una barbaridad más de las que ya nos traía el gobierno acostumbrado. Yo siempre dije y sigo sosteniendo que los organismos de derechos humanos en su totalidad tienen totalmente trastocadas las prioridades sociales. Eso lo digo hace mucho, sigo insistiendo y todas estas medidas confirman de que es así. Se ve que la garroteada electoral le trastocó más las prioridades y entonces, bueno, siguen saliendo medidas como estas que en primera instancia son un absurdo desde el punto de vista económico. O sea, mucho se habla del déficit fiscal, de que el Estado gasta más, y todos están de acuerdo en eso, de que el Estado gasta más de lo que le ingresa, y luego se sacan medidas como esta que uno no entiende bien a qué obedecen. Porque además duplican la indemnizaciones que de existir, vamos a suponer que existiera un abuso, no por un policía, por cualquier agente del Estado. Eso debería tratarse en un juzgado civil, y es el juez en lo civil el que tiene que determinar cuál es el monto de la indemnización, y luego, como en este caso, una suma fija. Que de hecho el decreto lo dice, o sea, habla de esta suma fija independientemente de la acción judicial que se lleve adelante, o sea, duplica la indemnización. Además, que de alguna manera limita el cumplimiento, lo que conocíamos como el cumplimiento del deber, porque habla de acciones extrajudiciales que se llevaron adelante. Es decir, un policía, un penitenciario, observa en pleno acto un hecho delictivo y no puede intervenir porque sería considerado un hecho extrajudicial que motivaría, por un lado, una indemnización de a prácticamente un delincuente, y por otro lado habilitaría acciones por parte del mismo Estado contra las fuerzas de seguridad intervinientes.